El español en contacto con otras lenguas europeas en el Cono Sur. Tratado de Tordesillas, celebrado por los Reyes Católicos y el Rey Juan II de Portugal el 7 de junio de 1494. Se dividieron el Océano Atlántico por medio de una raya trazada de polo a polo, 370 leguas, 1786.37 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde, quedando el hemisferio oriental para la corona de Portugal y el hemisferio occidental para la corona de Castilla. En sí, se dividieron el mundo para los dos reinados. Contexto histórico del contacto con el portugués. En la época de la colonia, los países como la Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, por no tener acceso a puertos marítimos, no tuvieron mucha atención por parte de la corona española, y a pesar de tener buen comercio, no podían hacerlo, debido a que el único puerto de salida al mar lo tenían en Perú, y el viaje era muy largo. En 1776 el rey Carlos III de España estableció el virreinato del Río de la Plata, Argentina. Lo hizo por el comercio y por detener los planes expansionistas de Portugal y la Gran Bretaña. Los portugueses fundaron una ciudad al frente de Buenos Aires. En 1828 se forma la República Oriental del Uruguay, mediando la Gran Bretaña por el interés comercial que representaba ese puerto, y se inició a partir de ese momento la inmigración brasilera del norte de la República del Uruguay. Después de esto se desencadenó una serie de luchas y batallas para lograr tener el control de dicho territorio. En 1862 y después de establecer la frontera con Brasil, el español fue declarado lengua obligatoria del país entero, aprobándose una ley de la República en 1877, en donde se establece la enseñanza del español en todas las escuelas, logrando para finales del siglo XIX se iniciara a dejar de hablar portugués, convirtiéndose en una lengua fronteriza. Solo en la clase media alta para el año 2000 se hablaba solo el español en el caso específico del contacto con el portugués, con el español en las zonas fronterizas del Uruguay. El fronterizo. La influencia del español en el portugués del norte del Uruguay. Desde el siglo XVII hasta el presente, el contacto lingüístico entre estos dos idiomas ha sido muy evidente. Por lo anterior, se puede llegar a decir que siendo dos idiomas parecidos o del mismo origen, hay la posibilidad de que compartan estructuras paralelas que pueden llegar a influir en ambas direcciones. El portugués ha incorporado gran vocablos de español y algunas combinaciones gramaticales que son parecidas pero no idénticas. Estas se han llegado a llamar fronterizo, portuñol, brasilero y el más reciente, DPU, dialectos portugueses del Uruguay. La influencia del portugués en el español del norte del Uruguay. Es llamado inicialmente el español rural fronterizo. Los investigadores Eliasacín y Barrios, 1989, dicen, es obvio que el español allí usado está interferido en mayor o menor grado por los dialectos de base portuguesa de la zona, dada la disparidad de estatus social entre el portugués y el español del norte del Uruguay y las actitudes negativas hacia los dialectos de PU. Es muy probable que el español de la región siga resistiendo la influencia del portugués. El inglés en Buenos Aires, Argentina. Otra influencia europea importante en el cono sur fue la británica, la cual data de la época colonial. Había comercio ilegal entre los ingleses y los criollos de Buenos Aires. Después de la independencia de Argentina en 1810, el comercio aumentó y en el siglo XX era el 80% del capital extranjero en Argentina de parte de Inglaterra. La comunidad inglesa se mantuvo aislada de los hispanohablantes hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos tenían sus propias escuelas, hospitales, iglesias y clubes. Después de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses abandonaron Argentina por problemas económicos. Solo quedan como unos 15.000 anglo-argentinos. Ahora se habla el español en el hogar y el inglés para el trabajo o negocios. El inglés ha tenido un impacto muy limitado en el castellano en Argentina, debido al aislamiento por parte de ellos mismos y el mantenimiento de su cultura. El danés y el alemán en el cono sur.
El español también desplazó las lenguas maternas de inmigrantes daneses y alemanes en Argentina durante el siglo XX. No obstante, en las comunidades alemanas y danesas en el sur de la nación, la continuidad de las lenguas se hace más notorias. Ellos, como los ingleses, se mantuvieron aislados sin mezclarse con los propios del país y de su lengua. Ellos también tenían iglesias, hospitales, escuelas y clubes bajo su administración. Dado el tamaño relativamente pequeño de este grupo, es probable que el español que hablen los daneses de generaciones sucesivas en Argentina se diferencie un poco de la variedad de la población mayoritaria, sin influencias notables del danés. Otras inmigraciones. La inmigración alemana en el Paraguay data de la segunda mitad del siglo XIX. Llegaron unos 160.000 hablantes de alemán y de una lengua llamada Backdeutsch, un dialecto del norte de Alemania y de los Países Bajos. Además llegaron menonitas europeos, grupo religioso fundado por Menno Simons, y canadienses que en la actualidad viven aislados en el Chaco, donde mantienen su lengua y sus costumbres. La influencia en el español local ha sido transitoria. En Chile se presentó una migración alemana cuando fueron invitados por el gobierno a colonizar el sur del país. Los germanohablantes lograron mantener sus costumbres y lenguas. Como fenómeno desencadenador, la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes en Chile han asimilado la lengua y cultura chilena sin haber dejado huella transitoria en las hablas locales. El italiano en el Río de la Plata. Un grupo inmigratorio que sí ha tenido un impacto en el español del Cono Sur, específicamente en el Río de la Plata, han sido los italianos, que entre la mitad del siglo XIX y principios del siglo XX arribaron más de 2 millones de italianos a Argentina. Las condiciones sociales y culturales que encontraron fueron muy favorables para su establecimiento, además de su proximidad entre el italiano y el español, y que los inmigrantes italianos procedían de varios sitios y no tenían tan arraigado el italiano central. El cocoliche. El cocoliche, término originado por una obra de teatro donde aparecía un personaje, un gaucho italiano, llamado cocoliche, que aporreaba el español. El cocoliche es definido por el inmigrante italiano en vías de adquisición del español y cuyo proceso se acercaba al español. Es catalogado como una interlingua. El lunfardo. El lunfardo se origina en la mitad del siglo XX, en los barrios pobres del Río de la Plata. La palabra lunfardo significa ladrón, y por extensión del lenguaje de delincuentes. Peruggi considera que el lunfardo constituía el habla espontánea de las masas populares rioplatenses. La influencia que tuvo el lunfardo en la forma de hablar rioplatense fue muy importante, ya que se conservan palabras de dicha forma de hablar. Fue utilizada en la música de Gardel, el tango. Se puede notar que a veces es difícil distinguir las voces que entraron al lunfardo por influencia del italiano en el español rioplatense. Conclusiones. La influencia de las lenguas europeas en el Cono Sur en contacto con el español han sido muy variables. En la mayoría de los casos, como el de los ingleses, daneses y alemanes en la Argentina, la lengua materna sobrevivió durante un periodo relativamente largo para luego ser desplazada por el castellano, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, sin dejar huella permanente aparte del éxito del inglés. Por el parecido fonológico descrito el italiano y el portugués, las consecuencias han sido más profundas. El castellano en Uruguay se ha mantenido sin la influencia del portugués y en las zonas fronterizas el español sí ha influenciado al portugués. El italiano tuvo una mayor aceptación por la rápida adaptación del italiano al entorno argentino y el poder económico que representaban. El acento y las palabras que se hablan en el español de la Argentina son de origen italiano.